¿Quién fue Jesús y por qué es importante conocerlo? Hay muchas dudas, muchos retos y mucho que aprender. A través de esta serie descubrirás cómo la vida y enseñanzas de Jesús pueden transformar tu vida y la de aquellos que te rodean. Acompáñanos en este viaje de exploración, mientras descubrimos juntos el impacto duradero de la vida de Jesús en nuestro mundo y en nuestras propias vidas. Investigando a Jesús. Comenzamos. Buenas tardes, creo que ya es buenas tardes, ¿verdad? Déjenme le cuento rápidamente un poco sobre mí. Tengo 3 hijos, por aquí andan uno de ellos, creo, de Luciano de 13 años, Nicolás de 11, que cumplió años ayer, y Juliana con 7 años. Ahí pueden ver una última foto que logramos que se comportaran bien un rato, ¿verdad? Hace poco, si usted tiene hijos, o si los tuvo y ya los tiene grandes, usted se va a identificar con esto, o si se acuerda de su infancia. Una noche, eran como las 8 de la noche, mis hijos estaban a punto de acostarse y de repente se le cayó un diente a mi hija menor. Y todo muy bonito, anda chimuela, y está todo muy feliz, pero en ese momento, igual que el meme, empiezo yo a pensar y a tratar de recordar y de ver cuándo fue la última vez que abrí mi billetera. Porque en eso mi hija me dice, papá, me pregunto, con esa ilusión que abran los niños, ¿verdad? Papá, me pregunto cuánto me irá a dar el hada de los dientes. Y en ese momento un frío recorrió toda mi espina dorsal porque me acordaba que no andaba un solo peso en efectivo. Entonces hice lo que todo papá amoroso y consciente de la ilusión de su hija haría. Porque en ese momento ella estaba pensando, yo me acuerdo que a mi hermano le dieron 50 pesos, yo me acuerdo que al otro le dieron tanto, yo espero que me den tanto dinero como eso. Entonces en ese momento, con mucho amor y mucho cariño, yo le dije, mi amor, el hada de los dientes recibe pedidos hasta las 5 de la tarde. Después de llorar, ¿verdad? Y explicarle un poco que el ratón y el hada de los dientes pues no pueden estar pendientes tan tarde de todo el mundo, pues ella entendió y supo esperar una noche más a que papá pudiera ir al cajero electrónico al otro día para traerle el dinero del hada de los dientes. Vea, si hoy es la primera vez que usted viene aquí, déjeme decirle nada más que hoy es un buen día y por 2 razones. Hoy es un buen día para estar aquí, primero porque yo soy invitado y si hoy no le gusta lo que yo le voy a decir, la próxima vez va a estar alguien más, ¿verdad? Y probablemente lo va a hacer mejor que yo. Pero si sí le gusta, déjeme decirle que la persona que está aquí siempre lo hace muy bien, ¿verdad? Entonces también le va a gustar más, ¿ok? Ahora después de que ya conocen un poco de la dinámica con mis hijos, déjenme decirles algo. ¿Cierto o no que somos muy crédulos? Algunas veces, así como los niños, ¿verdad? Para algunas cosas podemos ser muy crédulos nosotros. Algunas veces cuando nos preguntamos sobre Dios, sobre la religión, sobre la vida, podemos ser muy crédulos. Y puede ser que usted esté luchando o esté pensando o esté aquí inclusive porque no sabe en qué creer o por qué creer. O porque inclusive puede estar deconstruyendo su fe. Porque tal vez la vida lo ha golpeado de alguna manera. O porque tal vez conoce a alguien y usted está buscando maneras de que esa persona se acerque a Dios. Y a veces yo me pregunto, muchas de nosotros llegamos a preguntarnos, ¿de verdad, cuando nos ponemos a pensar en nuestra fe, en lo que creemos, todo se basa en que la Biblia lo dice? ¿De verdad podríamos resumir todo lo que nosotros creemos, todo lo que perseguimos, todo lo que en lo que hacemos, en lo que tomamos nuestras decisiones, en que la Biblia lo dice? ¿Será que podemos solamente en eso? ¿Será que la persona, porque una cosa soy yo, que crecí igual que Lamec, ese fue el nombre, crecí católico toda la vida, ¿verdad? Que fui hasta monaguillo, que mi abuelita usa el hábito de la Virgen del Carmen hace como 15 años, ¿verdad?
Una cosa soy yo, pero pedirle a una persona que no creció como yo o que está en otro contexto, que no cree lo mismo que yo, que base su vida y que una razón lo suficientemente fuerte para decirle, tienes que tener más fe, es porque un grupo de personas durante cientos de años que no se conocían en una época donde había mucha superstición y donde donde todos creían en múltiples dioses, es suficiente para decirle a una persona, es que es un misterio, hay que tener fe. Y cuando lo vemos de esa manera, con razón, uno ve jóvenes que están desbaratando su fe, que se están alejando de la fe, que están deconstruyendo, que en el momento que ya no los podemos obligar a venir a la iglesia el domingo, están haciendo otra cosa. De verdad, no podríamos tener mejores respuestas, que hay que tener fe en la fe. De verdad, creo que podríamos tener mejores respuestas, que simplemente es un misterio. Porque al final, muchas veces nos da miedo que pregunten. Le decimos a las personas que no pregunten, que no se puede preguntar, que hay que tener cuidado con lo que se pregunta. Simplemente hay que creer. Y eso no es suficiente. Porque en realidad Dios nos invita a preguntar, Dios nos invita a acercarnos, ¿verdad? Y puede ser que algunos de ustedes cuando les dijeron a los 6 años, hay que creer, esta es la palabra de Dios. Y sí creo que es la palabra de Dios, no quiero que se confundan por la forma en la que estoy hablando en estos momentos. Y para algunas personas puede ser que eso haya sido suficiente y eso les haya ayudado a mantenerse en la fe todos estos años. Pero puede ser que para otros no sea suficiente. Y piense conmigo en un momento, estoy seguro que usted tiene personas en estos momentos que simplemente hay que tener más fe, o que simplemente porque la Biblia lo dice, o simplemente porque es un misterio, no es suficiente. Estoy seguro que si usted y yo pudiéramos sentarnos en un café, podría decir, Charlie, eso fue suficiente para mí, pero para mi esposo eso no es suficiente, y por eso él no viene aquí conmigo. Es que para mi hijo eso no es suficiente, y no pone un pie en la iglesia ya. Para mi hermana no es suficiente. Puede ser que para sus papás no haya sido suficiente. Puede ser que después de una enfermedad, después de un divorcio, después de los cambios culturales que estamos viviendo en el mundo, ya no es suficiente. Porque resulta que nuestra fe no puede estar precariamente balanceada en la exactitud y veracidad de 66 libros que fue escrito durante cientos de años por personas que ni siquiera se conocieron, en una época donde todo el mundo creía en dioses y muchos eran supersticiones o simplemente seguían las estrellas y los cambios climáticos y de acuerdo a eso tomaban sus decisiones. Si no, nuestra fe, porque ninguno de nosotros puede defender los 66 libros. Ninguno de nosotros puede enfrentarse a una persona para defender eso con exactitud. Pero al final nuestra fe sí se puede balancear en un solo individuo. Y puede ser que usted se sienta curioso y el día de hoy se está acercando para tratar de entender un poco de qué se trata. Porque al final ese único individuo y ese evento del que les voy a hablar el día de hoy, del que ustedes saben, es investigable, es verificable, es completamente más sustentable y sostenible que tratar de sostener 66 libros, como les decía yo. Y no estoy hablando de que la Biblia no es cierta, no, yo sí creo que la Biblia es cierta. Lo que estoy tratando de proponerles es que a la luz de la realidad en la que nosotros vivimos, hay otra manera de hacer un acercamiento diferente. Y puede ser que usted se está acercando, se está regresando. Y puede ser que usted en estos momentos dice, es que no estoy seguro. Y tal vez usted se está preguntando, es que la pregunta que yo tengo es si Dios existe, si la Biblia es cierta. Pero déjeme decirle que esa es una pregunta que generalmente tiene una persona que se está alejando, está en la rampa de salida de la fe.
Pero si de verdad usted quiere entender, si usted quiere basar su fe, arraigar su fe sobre algo que verdaderamente usted puede defender, que usted puede verificar que es sostenible y sustentable, la pregunta que todos debemos hacernos, que muchas veces no nos lo hacemos, y puede ser que usted diga, sí, yo ya me lo había preguntado, o yo ya había llegado por ese camino, pero muchos de nosotros ni siquiera hemos llegado, y se lo voy a llevar a lo mínimo irreducible. Y la pregunta es esta: ¿es Mateo, Marcos, Lucas o Juan, un relato fiable de eventos reales? No los cuatro, uno. Con que uno de esos cuatro relatos sea completamente confirmable, fiable y verificable, nuestra fe no es en vano. Con que solamente uno de esos cuatro relatos sea completamente real y pueda ser confirmado y sea fiable, sustentable y sostenible, vámonos. Acérquese, inclínese. Su fe no ha sido en vano. Lo que pasa es que muchas veces la forma en la que se nos ha presentado la fe, la forma en la que se nos ha presentado la Biblia resulta ser confuso. Porque resulta que empezamos a leer y uno empieza a leer Génesis y todo muy bien, uno va a Éxodo, está muy interesante, uno llega a Levítico y uno empieza Números, y ya cuesta seguir después de eso, ¿cierto o no? ¿Verdad? Entonces, yo le había pedido al equipo de producción que por favor me trajeran una pizarra para poder hacerles un dibujo con decoración, para hacerles una línea del tiempo bien bonita, ¿ok? Donde pudiera explicarles la línea del tiempo para que ustedes pudieran entender todo esto de lo que les hablaba. Lo que pasa es que me pasó como la rana René. Me acordé que yo no sé dibujar y que soy un zurdo mal hecho. Entonces ellos me hicieron el favor y me hicieron una línea del tiempo que ya casi les voy a enseñar. No, todavía no, Miguel. Y en esa línea del tiempo, ustedes van a poder entender un poco a lo que yo me refiero. Ahora sí, la resurrección, un evento que fue en el momento en donde Jesús hizo lo que predijo, que dio pie a un movimiento que en aquel momento se les llamaba una secta nazarena y ellos se hacían llamar el Camino, que conformó la iglesia, que dio pie a un grupo de personas que empezó a documentar lo que estaba sucediendo. Y todas estas cosas sucedieron, muy debatible, antes del año 70, que fue cuando fue destruido el templo de Jerusalén por los romanos. Estamos hablando de 35 a 40 años pasaron esas cosas que le estoy diciendo, que fue en donde fue escrito Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Muy reciente, muy rápido. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar si de verdad durante esos 35 años pasó lo del el movimiento, el camino y se documentaron, eso pasó casi más de 300 años antes de que se ensamblara la Biblia, que ese es el libro que nosotros conocemos. Y tal vez usted fue criado y escuchó sobre la historia de Génesis, sobre la historia de Noé, y tal vez usted le preguntó a sus papás: papá, ¿las cucarachas entraron en el arca? Y tal vez pasó por la historia de Jonás y la ballena, y siguió con David y Goliat, y de repente pasó por la historia de Jesús, pero como fuimos criados por medio de historias, la historia de Jesús terminó siendo otra más de las historias. Pero resulta que la historia de Jesús no es otra más de las historias, es la historia. Es la razón por la que se dio el movimiento, por la que se documentó todo y por la que 300 años después se ensambló la Biblia. Por eso es que les digo que si uno solo de los evangelios es confiable, usted necesita apoyarse en eso. Y su fe está completamente anclada en algo que de verdad vale la pena. Y por eso durante esta serie vamos a empezar a hablar desde el punto de vista del evangelio de Lucas. Es uno de los 4 evangelios, ¿ok? Lucas
no fue discípulo de Jesús, pero conoció a los discípulos de Jesús. Lucas, el mismo Lucas que viajó con Pablo durante varias de las cartas de Pablo que lo menciona, que lo siguió. Lucas, que era médico, que era una de las pocas carreras que de verdad era una persona estudiada y letrada en ese tiempo. Y vamos a ver donde Lucas, qué es lo que él escribe. Y quiero que empecemos con la primera palabra que Lucas menciona, porque esa primera palabra es tan significativa. Le da una veracidad histórica tan importante a lo que vamos a escuchar. Y esa primera palabra es tan sencilla, es tan común que muchas veces la dejamos pasar. ¿Ok? Entonces quiero presentarles rápidamente la primera palabra del primer capítulo, del primer versículo del Evangelio de Lucas. Y dice muchos. ¿Cuántos son muchos? 4 son muchos. 40 son muchos. Dependiendo del caso, 40 no son muchos. ¿Cuántos son muchos? ¿Ok? ¿Cuántos son muchos? Resulta que Lucas empieza a decir, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Déjeme hacerle una pregunta y por favor no responda en voz alta. No quiero hacerlo pasar una vergüenza. ¿Cuántos creen que van a hacer un relato de las cosas que usted hizo en su vida? No muchos, ¿cierto? Porque salvo que usted haya hecho algo increíble durante su vida, perdón por lo que le voy a decir, no creo que además de su familia, sus hijos y quizás sus nietos se acuerden de lo que usted hizo. Y eso no es una opinión, es un hecho. Entonces el hecho de que Lucas empiece a hablar aquí en ese momento y diga muchos han documentado, es porque él de verdad, él fue uno de tantos que supo que lo hizo. Resulta que Tiberio César era el César del Imperio Romano de ese tiempo. ¿Sabe cuántos relatos hay de Tiberio César? Hay fragmentos nada más en donde podemos hacer la historia. ¿Sabe cuántos relatos hay de Pilatos? Ese que se lavó las manos cuando mandaron a crucificar a Jesús. Sabemos más de Pilatos por los evangelios que por nada de lo que se dijo de él. Pilatos es una nota en el pie de página de la historia de la humanidad. Herodes el Grande, que hizo tantas cosas, existe un solo relato de lo que él hizo. Nada más. ¿Cuántos relatos creen que existen de campesinos, de criminales, de rabinos judíos de aquel tiempo? Citas, partes, nada más. Pero resulta que Lucas decidió hacer y documentar un relato sobre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué va a hablar sobre un relato de un carpintero que probablemente no recibió muy buena educación, que se convirtió en rabino cuando era antes, que fue ejecutado por Roma? ¿Por qué? ¿Y por qué se llegaron a escribir hasta 4 evangelios? ¿Por qué? Porque resulta que había algo importante, no solo para él, y ahorita vamos a ver, y a quién le escribía, sino para nosotros. Porque resulta que durante su vida eso fue algo que cambió todo. Y resulta que en la antigüedad se escribía de las personas, pero se escribía mucho tiempo después. Porque usted no podía decir la verdad de una persona si la persona todavía estaba viva, porque perdiendo la persona lo podían mandar a matar. Pero Lucas dice que lo escribió y decía muchos. Y Lucas llegó y como dice el Evangelio, si se sientan a leer el Evangelio, es fascinante el grado de detalle que él menciona, porque Lucas entrevistó testigos, personas que estuvieron ahí, conoció a las personas cercanas con las que estuvieron y pudo llegar y decirle, a ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te dijeron? No, pero es que a mí me dijeron tal cosa. No, fue diferente, yo estuve ahí. Y hay mucha atención a los detalles en todo lo que Lucas está mencionando. Y entonces Lucas llega y dice, regresemos una, Miguel, por favor. Tal y como lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Yo lo estoy escribiendo de la misma manera en como lo fue escrito por las personas que estuvieron ahí.
de la misma manera que ellos lo contaron, por la misma manera que ellos lo vivieron. ¿Ok? Y entonces llega la siguiente y dice, por lo tanto, yo también, Teófilo, he investigado esto con mucho esfuerzo, con mucho detalle. Y él continúa diciendo y dice, todo desde su origen. Desde el principio de lo que pasó. Y por eso es tan interesante que él no empieza con una frase como, había una vez, en un tiempo muy, muy lejano, que sería como, escribe una persona que está inventándole una historia, como muchas veces le he inventado una historia a mis hijos. No es la forma, no es una historia más. Simple y sencillamente era algo que estaba sucediendo y transformando el mundo y él tenía que escribirlo. Y lo más increíble es que 2000 años después seguimos hablando de eso. Entonces déjeme decirle una cosa, y este es mi punto de lo que quiero decirles. Puede ser que usted esté luchando con su fe. Puede ser que usted conozca a alguien que está luchando con su fe. Puede ser que usted diga, no, es que yo no estoy seguro de mi fe. Puede ser que su hija no está segura si cree la misma fe que usted cree, por la forma en que ha visto que usted vive su fe. Puede ser que las circunstancias de la vida lo ha llevado a usted a dudar de su fe. Puede ser inclusive que usted me diga, no, Charlie, es que ya no estoy seguro, ya me agarré de la puerta y ya estoy saliendo. O puede ser que usted me diga, no, la verdad es que ya se fue, ya no está aquí, yo no creo, yo no estoy seguro de eso. Puede ser que sea eso que usted está diciendo, pero al final, Lucas no está escribiendo el Evangelio. Cuando nosotros leemos eso, Lucas no estaba escribiendo la Biblia. Lucas no estaba documentando, no estaba pensando en que lo íbamos a leer 2000 años después. Lucas se sentó y estaba pensando en esta persona que probablemente ya era un nuevo creyente, que probablemente era rico, que muy probablemente, dicen los estudiosos, le encargó a Lucas que hiciera ese documento. Y Lucas lo que quería era que esa persona anclara su fe en algo que era verdaderamente importante y no en supersticiones, no en lo que habían dicho, sino él quería que él supiera lo que de verdad había pasado. Lucas estaba documentando cosas que sucedieron en el tiempo que ellos estuvieron. Vean qué interesante, porque Lucas dice lo que sucedió entre nosotros, ni siquiera está diciendo lo que le sucedió a ellos. Lucas se incluye dentro de lo que sucedió. Y esto se escribió 300 años antes de que se ensamblara la Biblia como la conocemos. El hecho de que el Evangelio de Lucas esté dentro de la Biblia no es lo que hace confiable o fiable o cierto al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas está dentro de la Biblia porque porque lo que dijo es cierto, confiable y fiable. Y por eso está dentro. Usted no pone algo dentro de una caja fuerte para hacerlo valioso. Usted lo pone dentro de la caja fuerte porque ya es valioso. De la misma manera, el Evangelio de Lucas fue escrito y es valioso por lo que estaba describiendo, por lo que sucedió. Y puede ser que usted está luchando y dice, ¿dónde está Dios en medio de tanto caos? ¿Dónde está Dios en medio de tantos problemas? ¿Dónde está Dios en medio de todo lo que está sucediendo? Y lo que yo les quiero decir no es que no es una pregunta importante, es muy importante. Pero antes de luchar con esa pregunta, debemos preguntarnos si de verdad Lucas estaba mintiendo. No si estaba equivocado, porque él estaba completamente seguro de lo que él estaba contando, ¿ok? Sino si él de verdad estaba diciendo la verdad.
si lo que dice ahí es verdad, porque él lo creía. ¿Ok? Porque él se sentó y probablemente se sentó con Pedro y le dijo a Pedro, a ver Pedro, cuéntame, entonces a ti se te apareció el Espíritu de Jesús. Y Pedro le dijo, no Lucas, no fue el Espíritu de Jesús, déjame y te lo digo otra vez, es que yo lo vi, es que yo comí con él, es que se le apareció María Magdalena. Después habló con Santiago, Tomás metió sus manos en las llagas de Jesús, desayunamos en la playa, compartimos tiempo, yo lo vi, yo compartí con él, esto sucedió. Y eso fue lo que nos dijo Lucas. Porque al final no es simplemente tener fe por fe, no es simplemente, es un misterio. Estamos hablando de eventos reales, de cosas que sucedieron, ¿ok? De cosas que de verdad, porque como les decía hace un rato, Teófilo probablemente era rico, un creyente curioso, y probablemente contrató a Lucas. Y Lucas lo que quería hacer era encargarse de que él de verdad estaba diciendo la verdad, lo cierto. Porque cuando se dio la resurrección, se documentaron todas estas cosas y fue seguro para los obispos salir, empezaron a reunir la primera Biblia. Porque resulta que Diocleciano, perdón, que es una palabra difícil, cuando era emperador romano, se dio cuenta que él no podía enfrentarse a los cristianos porque los cristianos tenían literatura y los paganos no tenían literatura. Y si la única manera que él iba a poder enfrentar a los cristianos era quemando toda la literatura. Pero habían tantas copias de los evangelios, del evangelio de Lucas específicamente, que después de mandar a quemar absolutamente todo, no lograron quemar el evangelio de Lucas. Y póngame atención, si usted es mamá y está preocupada porque su hijo no está el día de hoy. Después vino Constantino y después de que su madre se convirtió, Constantino se convirtió. Si la mamá de Constantino pudo ayudar a convertir al emperador romano, creo que hay fe para alguien más. Después de eso, el mismo imperio que mandó a crucificar a Jesús empezó a financiar que se crearan cada vez más copias de los evangelios, que los 50 obispos en ese momento tuvieran las mismas copias y organizaron el primer concilio donde se ensambló la Biblia. Porque al final fueron perseguidos, fueron quemados, Diocleciano lo intentó, no lo logró hacer, y Constantino en el siglo IV hizo oficial y legal la religión cristiana. ¿Por qué? Pasaron por tantos problemas, pasó por tantas cosas, pasó por tantas tribulaciones, por tantas persecuciones. ¿Por qué lo que se escribió y lo que se documentó? ¿Por qué la secta del Nazareno o los seguidores del camino fueron tan exitosos y hubo tantas personas que sin la tecnología que tenemos hoy lo siguieron? Y eso era porque su fe estaba anclada en un evento, en la historia de Jesús, porque esa es la historia que le da fiabilidad y sustento a nuestra fe. Porque eso fue lo que se dio, el evento, que es la resurrección, fue lo que dio pie al movimiento que nos dio la Biblia, que es lo que tenemos hoy. Y entender las cosas en el orden correcto nos va a ayudar a nosotros y a otras personas a acercarse a Dios. Y quiero nada más de manera de conclusión. Puede ser que usted está deconstruyendo su fe, puede ser que usted está luchando con su fe, puede ser que la vida, los problemas, las circunstancias, sus problemas en el trabajo, en su matrimonio, con sus hijos, con todo lo que está sucediendo, simplemente es complicado. Pero al final todo se reduce ni siquiera a un solo evangelio, sino a un solo evento. Porque cuando una persona predice su muerte y su resurrección y cumple con lo que dice, yo no sé usted, pero yo le creo, yo lo sigo.
Y puede ser que usted tal vez está pensando, o puede ser que usted diga, no, yo voy a hacer la elección, porque al final es una elección, es una decisión personal. Yo voy a hacer tomar la decisión de no seguir a Jesús, porque la verdad es que es inconveniente. Porque eso sí le digo, seguir a Jesús puede ser inconveniente para tu vida. Porque va a requerir algo de ti. Va a requerir que seas menos egoísta. Va a requerir que seas más indulgente. Probablemente te va a costar tiempo. Muy probablemente te va a costar relaciones. Y seguramente hasta dinero te va a costar. Por eso le digo que la inconveniencia de seguir a Jesús es una buena razón para no seguir a Jesús. Pero pero no seguir a Jesús porque no estoy seguro que es cierto lo que dice la Biblia, porque no estoy seguro en la fe que me dieron mis padres, porque no puedo sustentar en 66 libros lo que dice, o por lo que me dijo un profesor en la universidad o la cultura. Sin haber yo como adulto investigado profundamente qué es lo que dice y de qué se tratan los evangelios y por qué sigue teniendo relevancia el día de hoy, no es una buena razón. Esta serie es para motivarlos a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros a investigar, a seguir esculcando, a seguir buscando, a seguir leyendo y hacernos las preguntas difíciles de por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué Lucas es digno de nuestra confianza? ¿Por qué es que el Evangelio de Lucas y Hechos, porque habla de lo que pasó y por qué seguimos hablando de eso hoy? ¿Y por qué lo que pasó en el primer siglo sigue teniendo relevancia el día de hoy? ¿Por qué sigue siendo importante esto? Nuestra fe está anclada en un evento, en la resurrección de Jesús, que predijo su muerte y su resurrección, que dio pie al movimiento a la documentación de los eventos en ese tiempo, que con los años nos trajo la Biblia. Lucas en ese momento dijo, esto es importante y había que decirlo. Acompáñeme por favor a cerrar los ojos y vamos a terminar este tiempo en oración. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de escuchar este mensaje el día de hoy, porque nos das otra forma, otra perspectiva de entender de dónde vienes, de dónde está anclada nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender esto, a poder digerir esto, a poder comprender, no solamente comprender nosotros esto cómo es, sino también poder explicarlo a otras personas. Porque no es suficiente decir hay que tener fe en la fe. Ya no es suficiente decir porque la Biblia lo dice. Es un misterio. No es suficiente. Señor, gracias por Lucas, por Mateo, por Juan, por Marcos, por cada uno de estos relatos, Señor, que nos acercan a eso que pasó, a eso que transformó el mundo como lo conocemos y no ha vuelto a seguir siendo igual. Gracias por tu sacrificio, más que nada, Señor, por tu amor inagotable. Señor, te pido por aquellas personas que van a escuchar este mensaje después, para que puedan comprender, Señor, que tu historia no es una historia más dentro de la Biblia. Es la historia y es la razón por la que estamos aquí. Es en nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que oramos. Amén.